26 de septiembre de 2021, 26º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas, la primera lectura del libro de los Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. La segunda lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Y el evangelio está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, versículo 45 y versículos del 47 al 48. Así que como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta, pausada de los tres textos y pasamos a los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de los Números, capítulo 11, versículos del 25 al 29. El segmento que va del capítulo 11, versículos del 4 al 35 del libro de los Números, recoge dos episodios que se relacionan entre sí porque a una acción milagrosa de Dios corresponde una actitud de rebeldía. El primer caso, que no leemos en la lectura litúrgica de hoy, es la rebeldía de todo el pueblo ante la pobre calidad del alimento que Dios les ha regalado en el desierto. Puede uno encontrarlo en el capítulo 11, versículos 4 y 5. El pueblo añora la comida de la esclavitud. El segundo relato, en cambio, contenido en nuestra lectura, habla de la elección de los 70 ancianos, capítulo 11, versículos del 26 al 30. Esta organización de ancianos, anticipo del Sanedrín, órgano que se encargará de administrar la justicia después de que Israel regrese del exilio a la tierra prometida. En el origen de la formación del pueblo de Israel, Moisés ocupa un papel de líder y de jefe indiscutido. En torno a su figura se reunieron tribus y clanes de procedencia diversa que compartían la condición de esclavos en Egipto, y que bajo su conducción salieron de la casa de la esclavitud y quedaron constituidos en un pueblo en las faldas del monte Sinaí al aceptar la alianza que Dios les ofrecía. Pero muy pronto, debido a los conflictos entre las tribus y al crecimiento del pueblo, ya no fue posible que Moisés resolviera todos los problemas de gobierno, así que se quejó de tanto trabajo ante Dios, como dice el capítulo 11, versículos 14 y 15, y Dios le concedió compartir la carga de gobierno con 70 ancianos sabios. La lectura subraya que el Señor tomó una parte del Espíritu que había derramado sobre Moisés y lo compartió con los 70 ancianos que Moisés había seleccionado. El efecto fue inmediato. Los ancianos comenzaron a profetizar. El día en que ocurrió esta investidura divina de los 70 varones, 2 de ellos no pudieron asistir, faltaron a la reunión. Sin embargo, sobre todos los 70, incluyendo aquellos 2 faltistas, se posó el Espíritu Santo, signo de su nombramiento oficial de parte de Dios. Al enterarse Aarón, fiel ayudante de Moisés, de que los 2 faltistas, Eldad y Medad, andaban profetizando, le pide a Moisés que se los prohíba. Como no estuvieron en el momento en el que Dios derramó el Espíritu alrededor de la tienda del encuentro, Aarón quería que se les prohibiera profetizar. Pero Dios no interviene en la historia siguiendo las costumbres humanas. Dios no se somete al orden establecido por los gobernantes. Moisés lo entiende y le reprocha a Aarón los celos que siente. La frase con la que Moisés rebate la petición de Aarón queda resonando todavía en nuestros oídos. Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta. Todos, y no solamente unos cuantos. Esto ocurrirá en el Nuevo Testamento, cuando en virtud de la resurrección de Jesús, el Espíritu se derramará en todos los corazones sin distinción. Por el bautismo, todos somos sacerdotes, profetas y reyes. La segunda lectura está tomada de Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Leemos hoy el último fragmento de la carta de Santiago que hemos venido leyendo durante 4 domingos anteriores. Se trata de un pasaje que, con lenguaje de lamentación profética, asume el problema lacerante de la desigualdad que amenaza con extenderse también dentro de la comunidad cristiana. El autor de la carta de Santiago propone a consideración de los ricos su futuro escatológico,
pero lo hace con el lenguaje duro y directo de los profetas del Antiguo Testamento, planteando los infortunios que esperan a los ricos como si ya hubieran ocurrido. En este texto, la posición de los ricos aparece como doblemente negativa. En primer lugar, su riqueza es perecedera, caduca, no durará. Así que su desmedido afán resulta vano. En segundo lugar, y lo que es más importante, los ricos, sin darse cuenta, acumulan material para su condena, dado que su riqueza tiene un origen injusto, pues ha sido arrebatada a los pobres, dañando el derecho de los trabajadores. El Dios que oye el clamor de los oprimidos es Yahvé Sebaot, es decir, el Señor de los ejércitos, el jefe de las armadas celestiales. No es un Dios inoperante o imparcial, es el campeón, el comandante de la causa de los pobres. El autor toma en el texto un tema que aparece en varios escritos de denuncia profética del Antiguo Testamento: el salario defraudado a los trabajadores. Es una acción que grita venganza a los oídos de Dios. Así aparece en Levítico 19:13 y en Deuteronomio 24:14. En el Antiguo Testamento hay 5 pecados que se recuerdan como clamando venganza a Dios: el homicidio voluntario, Génesis 4:10, la falta de hospitalidad en Sodoma y Gomorra, Génesis 18:20, el abandono de los niños y niñas en su desamparo, Génesis 21:17, la opresión de los pobres y de los huérfanos, símbolo bíblico de los indefensos, Éxodo 22:21-23, Siráside 25:17-23, y finalmente el quinto pecado, que es el que menciona nuestro texto, el salario de los obreros defraudado por los patrones, Deuteronomio 24:5, Isaías 5:9, Jeremías 22:13. El texto de Santiago es una invitación no solo a la conversión de los ricos, sino también a no permitir que los criterios del mundo de los ricos sean asumidos por la comunidad cristiana. El desenmascaramiento de la vanidad y la inmoralidad de las riquezas es también una lección para los pobres y para todos los que leemos este texto, porque vivimos en un mundo en el que el consumo y la acumulación ocupan el primer lugar, y en el que hoy son muy alabadas las virtudes de un supuesto mercado libre que resulta injusto y excluyente. El Evangelio está tomado de Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43 y versículos del 45 al 48. En su camino hacia Jerusalén, en la segunda parte del Evangelio de Marcos, nos acercamos hoy a 2 escenas. En la primera, los discípulos se quejan de unos que no pertenecían a su grupo y andaban expulsando demonios en el nombre de Jesús. Su queja suena parecida a la de Aarón en la primera lectura. La petición que Juan le hace a Jesús de prohibir a estos extraños el uso de su nombre revela sus celos y el deseo de control que tienen aquellos discípulos que apenas en el Evangelio del domingo pasado habían estado discutiendo sobre quién de ellos era el más grande. La respuesta tajante de Jesús muestra que la misión de los discípulos es que todos reciban el reino. ¿Por qué querer monopolizar sus signos? El espíritu de rechazo a aquel que no es de nuestro grupo proviene del egoísmo. Nadie que haga el bien está en realidad contra Jesús. La comunidad de los discípulos ha de ser tolerante y magnánima. El segundo episodio son unas palabras de Jesús dirigidas contra quienes pretendían apartar a las personas sencillas de la fe en Jesús. Una preocupación especial es la del escándalo y la incitación al pecado. A través de un juego verbal con la palabra piedra, el que ponga una piedra en el camino de un pequeño, se le pondrá una piedra de molino en el cuello en el día del juicio. Jesús enseña el castigo severo que espera a quien separa al hermano inocente del camino de Cristo. Las imágenes son fuertes: cortarse la mano, cortarse el pie, sacarse el ojo. Los oídos y la boca eran la representación de la capacidad humana de comunicarse hacia afuera. Las manos y los pies simbolizaban la capacidad de actuar de cada individuo. Y el binomio ojos-corazón representaban la capacidad de pensar, de sentir, de decidir. Así que la palabra de Jesús señala en términos simbólicos la necesidad de cortar de raíz las acciones que llevan al pecado, arrancar los pensamientos y las decisiones que contrarían la voluntad de Dios. La comunidad tiene la responsabilidad de velar por la fe de los débiles y fortalecerla, cuidando que no sean inducidos al pecado.
Esta disposición de Jesús tiene una resonancia especial en estos tiempos de pederastia clerical y de abuso sexual de niños y niñas. En la comunidad cristiana no hay lugar para quien escandaliza cometiendo ese tipo de abusos. Hasta aquí los comentarios de las lecturas. Volvemos a tomar en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos una segunda lectura atenta, pausada, esta vez en oración, y estamos listos para participar de la Eucaristía.